Dios los bendiga, hermanos. Es un gran gozo para mí estar una vez más delante de ustedes y trayendo también saludos de la Iglesia Bíblica Ebenezer. Realmente, hermanos, tuvimos un gran tiempo con ustedes la semana pasada. Espero que ustedes también con nosotros, mientras adorábamos y glorificábamos el nombre del Señor Jesucristo juntos. Y mirando eso, solamente es una pequeña probada de lo que está esperándonos en la presencia de Cristo por los siglos de los siglos, donde vamos a ser perfeccionados, glorificados. Hermanos, todo aquello que a veces como seres humanos viene y nuestro carácter, actitudes, nuestra condición física, todo eso habrá dejado de ser y lo único que miraremos y contemplaremos será la gloria de Jesucristo por la eternidad. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo, que Él regresa pronto y lo cantamos. Contempla el gran misterio. Cristo descendió para salvar pecadores. Y aquí estamos nosotros siendo el resultado de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bueno, hermanos, y pues también los saluda el pastor Fernando. Él se está recuperando, gracias. No, está bien, hermano. Bueno, vamos a mirar la palabra del Señor en esta tarde ya. Y vamos a seguir mirando la carta a Tito. Y este día vamos a contemplar el carácter de los falsos maestros. El carácter de los falsos maestros. Entonces, voy a estar dando lectura a Tito capítulo 1, versículo 10 al versículo 16. Y dice la palabra del Señor: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Amado Padre Celestial, ayúdame, Señor, mientras expongo tu palabra. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo use este mensaje, Señor, para edificar a tu cuerpo, Señor, para alentar los corazones de mis hermanos, Señor, en la responsabilidad que tienen como iglesia, Señor, de protegerse, Señor, de animarse, de exhortarse, Señor, de enseñarse unos a otros. Dios, ayúdame, Señor, a que pueda, Señor, hablar con palabras sencillas, pero, Señor, que edifiquen a su pueblo. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, a aquellos que con corazones contritos y humillados, Señor, buscan tu rostro. Te alabo, Padre. Amén. Amén. El carácter de los falsos maestros. Esta porción de la palabra de Dios, hermanos, realmente mientras yo la estaba considerando, es
bastante difícil para mí poderla mirar, pero también es bastante necesario en medio de los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Hermanos, mientras estaba mirando esto, decía, bueno, ¿qué puedo venir y qué ilustración puedo utilizar como introducción para este sermón? Y quizás lo que voy a decir no sea la forma más correcta que puedo utilizar, pero ustedes recordarán, a finales del 2019 surgió este virus, el coronavirus, y todo parecía algo simple, como una gripa que surgió en China, y para nosotros era algo muy distante. Pues ya no, esto se está convirtiendo en una pandemia. Muchos de nosotros todavía pasamos Navidad en otros lugares visitando familia, disfrutamos las fiestas de fin de año y fue algo muy bueno. Pero conforme pasó el 2019 y empezó el 2020, pues llegó un punto donde el virus poco a poco se fue diseminando, llegando aquí quizás a México a finales de febrero, me parece, y ya en el mes de marzo, cuando los niños iban a salir de vacaciones para Semana Santa, pues ya ni alcanzaron a terminar el ciclo, salieron como 1 o 2 semanas antes de Semana Santa en sus vacaciones, y todos nos mandaron de cuarentena, cerraron fábricas, trabajos y todos estábamos encerrados en casa. Pero el virus seguía todavía dispersándose. A muchos de nosotros nos llegó el tiempo donde nos atacó el virus y por la gracia de Dios estamos aquí. Pero con el paso de los meses, hermanos, el virus fue mutando y empezaron a salir nuevas cepas. La última que tenemos registro es la que salió, me parece, hace unos días, el Omicron, ahí el alfabeto griego, ¿no? Y Fernando y yo, ahí buscando, él dice, bueno, cuando se acabe el alfabeto griego vamos a encontrar, no sé, algo del alfabeto egipcio y el virus va a tener la forma así y vamos ahí. Pero algo que está pasando, hermanos, es que el virus ha ido tomando nuevas formas y se ha ido diseminando y ha ido causando infección donde quiera que va pasando. Vidas se han perdido, personas han quedado con secuelas por este virus en sus cuerpos y algunos de por vida. Pero el virus sigue avanzando. Y cuando uno piensa en todo esto, llegas a mirar al cielo y sabes que Dios está en control del virus. Si entró es porque Dios en su soberanía lo permitió. Pero mirando esto, hermanos, la falsa doctrina, los falsos maestros y falsos creyentes dentro de la iglesia se han convertido como en una especie de virus también para el cuerpo de Cristo. A lo largo de los años hemos visto cómo han ido mutando estas diferentes falsas doctrinas. Yo recuerdo, y es algo risible hasta un punto, pero muy dañino. Recuerdo cuando yo empecé mi recorrido de cristiano hace 23 años, Cristo me salvó de donde yo me encontraba, perdido en el pecado. Y yo cuando escuchaba acerca de que a los hombres les daban dolores de parto porque tenían el Espíritu Santo sobre ellos, o que les daba la risa santa, o que venía y les daba la borrachera del Espíritu Santo, y hombres rodando en el suelo y vomitando y teniendo todo tipo de espasmos, y yo decía, bueno, si esa es la llenura del Espíritu Santo, pues entonces Dios hace todo ese teatro. Luego empezamos y mirábamos doctrinas diferentes, personas que venían y te enseñaban, tú decreta algo y lo que tú decretes eso va a ser. Tú reclama algo, exígele a Dios y Dios tiene que hacerlo. Yo miraba algunos videos hace algunos años, cuando el internet no había avanzado tanto, y personas que venían y salían y iban por la calle y ponían la mano sobre un carro y decían, el Señor, yo reclamo este carro para mí, ¿no? Y uno dice, wow, qué tremendo. O sea, ¿hasta qué punto
la falsa doctrina y los falsos maestros han venido y han ido dañando el cuerpo de Cristo y se han ido infiltrando dentro de las iglesias, enseñando toda clase de cosas que realmente son risibles y a final de cuentas llevan a las personas incrédulas a burlarse del nombre de Dios, a venir y a mirarnos a muchas veces los cristianos como personas ignorantes, que no tienen conocimiento o simple y sencillamente son llevados de un lugar a otro por cualquier viento de doctrina. Y hermanos, el apóstol Pablo conocía muy bien el peligro por el cual la iglesia estaba pasando en ese momento en Creta. Nosotros miramos que las palabras que acabamos de leer, de los versículos 10 al versículo 16, realmente son palabras directas. Palabras que hoy en día muchos son impensables para poder venir y poder decir desde un púlpito. Más cuando encontramos hombres que solamente predican el evangelio del amor. No el evangelio de santidad, no el evangelio de justicia, no el evangelio de un Dios santo que demanda que su pueblo camine en la verdad y en santidad, siendo luz en medio de la oscuridad. Entonces, miramos aquí, primeramente, la naturaleza de los falsos maestros. Y dice el versículo 10 del capítulo 1 de Tito: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Estos hombres, hermanos, dice el apóstol Pablo aquí, en el versículo 10, porque hay muchos rebeldes. Recuerda, en el sermón pasado nosotros estudiamos el carácter de los hombres que eran propicios para ir al pastorado o para ser guías de la iglesia y poder enseñar al pueblo y guiarlos viviendo en santidad mientras esperan el regreso de Jesucristo para la gloria de su nombre. Y dice el apóstol Pablo, ¿por qué era tan importante, hermanos, que la iglesia pudiera venir y pudiera mirar el carácter de estos hombres y poderlos pasar por debajo de la lupa y mirar que ellos realmente son aptos para estar en la posición que Cristo desea que ellos estén? Dice el versículo 10, porque hay muchos rebeldes. Y esta es la razón, y hay una conexión aquí. La razón es porque hay muchos rebeldes. Entonces, cuando miramos nosotros el carácter de aquellos hombres que Dios está llamando al pastorado, deben de ser hombres que manejan la palabra de Dios de una manera adecuada. ¿Para qué? Para que a través del manejo adecuado de la palabra de Dios puedan venir y puedan refutar la falsa enseñanza. Puedan venir, hermanos, y puedan estar de una manera al pendiente cuando el error se está infiltrando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si, como mirábamos, si usted pone a un hombre que es neófito y no conoce la palabra de Dios, fácilmente va a ser llevado de un lugar para otro por cualquier viento de doctrina. Y déjame decirte, los falsos maestros tienen una labia muy grande. Tienen una forma, hermanos, de venir y una forma de enredar y una forma de fascinar la mente y los ojos y los corazones de aquellos a los cuales quieren venir y quieren arrastrar tras sus propios deseos y engaños. Entonces, dice el apóstol Pablo, porque hay muchos rebeldes. Tres cosas que nosotros podemos mirar en cuanto al carácter de estos hombres, y dice el apóstol Pablo, hay muchos rebeldes. Estas personas rebeldes nunca vienen y nunca, hermanos, se someten al liderazgo de la iglesia. Siempre, desde el momento que llegan, siempre están buscando una posición. Están buscando venir y están buscando llevar a cabo sus propios deseos, sus propios deleites. Es lo único que vienen y están buscando dentro de la iglesia. Miren la forma como lo pone el apóstol Pedro.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, fíjate, la palabra que usa aquí dice que los cuales encubiertamente introducen herejías destructoras. No es algo que traen directamente a veces a la luz, donde todos lo pueden escuchar, pero de una manera muy sutil van metiendo sus pensamientos, van metiendo sus filosofías y van tratando de venir y desviar a la iglesia de Cristo. Son personas, dice el apóstol Pablo, contumaces, rebeldes. No están sujetos al liderazgo de la iglesia y mucho menos están sujetos a Dios ni a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ellos traen su propia doctrina. Porque ellos traen su propia forma de pensar y enseñar, y todo lo que ellos traen tiene un objetivo que solamente les va a causar beneficios a sus propias almas, pero no causa ningún beneficio sano para la iglesia ni para la gloria de Cristo. Un falso maestro nunca dice la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad santifica. Y el falso maestro nunca va a desear la santificación del cuerpo de Cristo. Siempre va a venir y siempre va a enseñar, hermanos, todo aquello que va en contra de Cristo Jesús y de su palabra. Entonces, hay una pregunta aquí. ¿Por qué hay tanta gente que dice ser cristiana y buscan escuchar a este tipo de hombres? Y la respuesta es porque realmente no están buscando escuchar a Dios y su palabra. Buscan a un pastor que los entienda, un pastor que los anime, un pastor que pueda venir y les pueda hacer sentir bien. Pero no están buscando un pastor que es conforme a los requisitos que Dios ha venido y ha dado en Tito capítulo 1 y en Primera de Timoteo capítulo 3. Dijo el apóstol Pablo, simple y sencillamente se forman sus propios líderes. Se forman a personas que ellos quieren seguir y personas que prediquen y hablen lo que el pueblo quiere escuchar. Pero no lo que Dios dice en su palabra que es útil para la vida eterna, para una vida de piedad en este mundo. Entonces dice el apóstol Pablo, esos hombres, dice, primeramente, son rebeldes. Segundo, dice, son habladores de vanidades. Un hombre que en su hablar, hermanos, es siempre inútil y vano. Sus palabras son vacías, no nutren, no vienen y no ayudan al pueblo de Cristo, no ayudan a la vida. Simple y sencillamente, ustedes los han escuchado, se levantan, hablan desde detrás de un púlpito y lo único que enseñan son historias y anécdotas de su vida. Pero todo lo que enseñan es carente de el Evangelio de Jesucristo. Y las personas los escuchan. No hay nada, hermano, sustancioso en su mensaje. Cristo está alejado totalmente de venir y de que sea expuesto y sea glorificado a través de la habladuría de ellos. Porque dice el apóstol Pablo, son habladores de vanidades, pero también dice que son engañadores. Y hermanos, miramos a estas personas y cuando dice engañadores, simple y sencillamente se está refiriendo a un impostor. Es alguien que Cristo no ha venido y que Cristo no ha llamado al pastorado y al liderazgo. Cada falso maestro sabe que es falso y que Cristo no lo ha llamado.
El hombre en falso engaña a la congregación. Pero sabes, es algo tremendo. Estos hombres que vienen y engañan a la congregación para sus propios deseos, ellos mismos están siendo engañados por Satanás. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. 2 de Timoteo 3:13. Ellos se creen más astutos. Piensan que ellos se la saben de todas. Pero dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Qué tremendo es eso. Ellos mismos son engañados. Satanás viene y Satanás los engaña a ellos también. Y el apóstol Pablo dice aquí, hermanos, versículo 10, especialmente dice, los de la circuncisión. Y miramos ahí, estos hombres eran judíos que habían venido a conocer el Evangelio. Cristo había salvado a algunos de ellos, pero algunos solamente habían recibido el conocimiento del Evangelio y trataban de aplicar el Evangelio juntamente con las obras de la ley. Ustedes recuerdan, algo muy marcado en esto era que estos de la circuncisión estaban demandando que los cristianos gentiles se circuncidaran para que de esa manera pudieran venir y pudieran aprobar que realmente habían sido salvos. Porque si ellos nada más decían, yo he creído en Cristo, Cristo me ha salvado, pero no me he circuncidado, entonces ellos decían, hey, tú no eres cristiano. Eres cristiano en el momento que vienes y te circuncidas. Eres cristiano en el momento que vienes y llevas a cabo las leyes ceremoniales. Y dice el apóstol Pablo, hey, tengan cuidado porque estos hombres son mentirosos, son falsos, son habladores de vanidades. Mayormente los de la circuncisión. Hermanos, algo que miramos aquí, el apóstol Pablo no estaba en contra de los judíos. Ustedes han leído Romanos capítulo 9. Y dice allá en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo dice, yo mismo deseara ser destruido con tal de que el pueblo de Dios o los judíos vinieran a conocer la salvación. Pablo deseaba, hermanos, que los judíos conocieran el Evangelio y a Jesucristo en la salvación. Pero lo que Pablo está, hermanos, aquí en contra era de aquellos judaizantes que estaban atribuyendo obras a la salvación que Cristo daba gratuitamente. Totalmente el apóstol Pablo estaba en contra de eso. Además dice el apóstol Pablo que todos aquellos que vienen y atribuyen algo al sacrificio de Cristo para salvación, que sea anatema, que sea destruido, que sea borrado. Y es tremendo estas palabras del apóstol Pablo. Pero también el apóstol Pedro habla concerniente a esto. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 21. 2 de Pedro 2, 21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y dice el versículo 22, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno o en el lodo. Conocieron del Evangelio. Conocieron que Cristo vino a morir por pecadores. Pero una vez más querían volver al yugo de la ley. Una vez más querían venir y que aquellos que habían conocido a Jesucristo estuvieran en el mismo camino que ellos. Y dice el apóstol Pablo, mejor les hubiera sido que no hubieran conocido. Hermanos, qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque en un momento estas personas que decían ser cristianos, en otro momento venían y trataban de poner un yugo esclavizante en la cerviz del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo viene y los está, de una forma, los está confrontando directamente. Y dice palabras muy graves, dice palabras muy penetrantes. Mentirosos, habladores de vanidades, falsos.
sea, no hay nada bueno en ellos. Y Tito tenía que venir y Tito tenía que confrontar a estos falsos maestros. Ahora, ¿cómo actuaban estos falsos maestros? Regrese por favor, Tito 1, versículo 11. La forma de actuar y de trabajar de estos falsos maestros, dice, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Esa palabra, hermano, cuando yo estaba mirando en el versículo 11, dice, a quienes es preciso tapar la boca. Y la palabra en el griego es cuando le ponían una brida al caballo o los frenos. Ustedes recuerdan, ¿no? El caballo le tienen que poner freno para que el caballo no vaya a donde él quiere, sino que sea instruido por el jinete que lo va montando y le pueda dar dirección y pueda ir por un camino donde el caballo no se va a descarrilar y pueda aún incluso perder la vida. Pero dice aquí que es preciso tapar la boca de estos hombres. Otra forma que se hace es como cuando usted viene y ha mirado esos perros pitbull o el Rottweiler que le ponen un bozal, ¿no? ¿Y sabe por qué le ponen el bozal, verdad? Porque esos perros tienen tanta fuerza en las mandíbulas y son tan agresivos que han matado personas. Y les tienen que tapar la boca literalmente para que no causen daño a otras personas o a otros animales, como otros perros, gatos, no sé. Pero fíjate, el apóstol Pablo dice, hey, Tito, ven y tienes que venir y ponerle un bozal a estos falsos maestros. Tienes que taparle la boca, como si fueran animales que es preciso tapar la boca. Y fíjate, hermanos, la palabra que usa aquí el apóstol Pablo, la palabra es preciso, necesario. Cuando uno se da cuenta, hermanos, de que hay infiltración de doctrina que no es conforme al Evangelio de Cristo, dice, es necesario que no dejen hablar a estas personas y que tampoco enseñen. O sea, es venir y cortar de tajo. ¿Por qué? Porque son como un cáncer. Si usted los deja ahí, el cáncer en el cuerpo, si usted los deja, puede invadir a toda la persona, a todo el cuerpo. Entonces, cuando los doctores vienen y alguien padece de algún tipo de cáncer en el brazo, en la pierna, no sé, en el hígado, no andan ahí tratando de contemplar, bueno, vamos a quitarle un pedacito de dedo, tal vez no se recorre. No, vienen y cortan toda una extremidad, sacan un órgano, qué sé yo, lo que van a hacer. Y van directamente a cortar de tajo. El apóstol Pablo le dice a Tito, hey Tito, tienes que tapar la boca, tienes que callarlos. O sea, es algo muy gráfico, pero es la realidad con los falsos maestros. Dice, es necesario, dice. ¿Por qué? Porque les gusta, a estos hombres les gusta enseñar, a estos hombres les gusta engañar. Pero hermanos, el fin de ese engaño es que dice el apóstol Pablo a Tito, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras. Literalmente la palabra aquí trastornar es poner volcar una casa en su totalidad. Que el techo esté en el piso y que los cimientos estén en la parte de arriba. Imagínate, eso es lo que esta palabra significa, poner patas arriba, donde todo queda arruinado. Y es muy posible, hermanos, que la manera como estos falsos maestros trabajaban, y todavía hoy en día trabajan, es que van de casa en casa, o van visitando familias. Y mientras visitan familias, es mucho más fácil de poder venir y poder engañar a un grupo más pequeño. Porque si usted escucha a alguna persona tratando aquí dentro de la iglesia, tratando de traer una falsa doctrina, los hermanos que son más maduros y que están más despiertos para el error, al momento de escuchar, van a decir, a ver hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué usted está tratando de enseñar esto? A ver hermano, ¿por qué usted piensa esto?
Muéstramelo con la palabra de Dios. Pero estos hombres son muy hábiles y a veces en la iglesia mantienen su boca cerrada. Y es más preferible visitar a un grupo de 4 personas, 2 hijos y los 2 esposos, que estar en un grupo de 40 personas donde hay hombres y mujeres que están listos para él. El hermano cuando llega a la casa, oye, ¿por qué el hermano dice que tenemos que hablar en lenguas si no somos cristianos? ¿Por qué el hermano dice que tenemos que reclamarle a Dios cuando algo está pasando, cuando queremos algo? Y es más fácil poder venir y descubrir el error de esa manera. Pero cuando estos hombres vienen, van a las casas y visitan y enredan. Y si las personas no están realmente listos para presentar defensa, fácilmente pueden ser llevados de un lugar para otro. Y era la forma como hasta el día de hoy todavía los falsos maestros vienen y de esa manera se presentan. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Porque entre ellos, está hablando aquí de los hombres malvados en los últimos tiempos, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres, no sé si es la forma, se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Entonces dice aquí, estos hombres venían y se metían a las casas y llevaban de un lugar a otro. Esta mujercilla dice que batallaban con sus pasiones, que batallaban en crecer, eran astutos, hermanos. Y todos venían y lo estaban llevando en privado. Pero hoy en día se ha ido haciendo un poco más sofisticado. Hoy en día, hermanos, estos falsos maestros los encontramos en las redes sociales. Se filtran a través de sermones, se filtran a través de enseñanzas, y nosotros muchas veces inocentemente e ignorantemente les abrimos las puertas. Y al rato ya estamos viniendo a la iglesia y decimos, no, pues que el 7º día se tiene que guardar. Hermanos, ya no hay que comer puerco. Hermanos, ¿qué pasó? No, pues que encontré un predicador que dice que la Biblia dice que ya tenemos que guardar el 7º día. ¿Y qué pasó aquí, hermanos? Abrimos la puerta y nadie nos puede defender. Estamos ahí de una manera solos, estamos indefensos. Por eso Fernando, el pastor Fernando y su servidor, siempre decimos a los hermanos, cuando ustedes quieran escuchar una predicación y no saben quién es, pregúntenos. Porque hay muchos falsos maestros en el internet. Hay muchos hombres que vienen y tuercen la doctrina del evangelio. Y al rato uno tiene que andar batallando para poder venir y tratar de guiar a la iglesia, a los hermanos, porque ya están haciendo cosas que van en contra del evangelio. ¿Por qué? Porque abren la puerta. Y estos hombres son astutos. Recuerda, hermanos, no solo el charlatán falso maestro es culpable, pero también el que quiere escuchar su mensaje. No solo él es culpable, pero también muchas veces lo es el cristiano que abre para escuchar el mensaje de ellos. Y continúa, Tito dice, a quienes es preciso tapar la boca porque estás trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Y esto ha sido una marca palpable, hermanos, del falso maestro desde el inicio. El amor al dinero. Es algo que realmente viene y mueve
a los hombres a levantar iglesias, a desviar a la iglesia. Eso quiero dejar algo claro aquí. El apóstol Pablo, hermanos, no está en contra de que el obrero venga y pueda ganar un salario. Ustedes lo pueden mirar en 1 Corintios capítulo 9, versículo 15. El problema en esto, hermanos, tiene que ver con el motivo y el contenido del mensaje. Los falsos maestros siempre distorsionan el mensaje del evangelio para atraer personas aquí y pueda haber más dinero y sus bolsas puedan llenarse más rápidamente. ¿Sí se ha fijado en eso? Yo le aseguro que si usted pusiera aquí afuera, la próxima semana hay una campaña de milagros y sanidades, ese lugar quedaría pequeño y las personas vendrían. Y serían personas que serían muy fácilmente manipulables para venir y para vaciar sus bolsillos. Y es lo que hacen los falsos maestros. Aman las ganancias deshonestas. Pero el pastor verdadero enseña para que las personas sean salvas, para que las personas sean santificadas y glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque enseña la sana doctrina. El falso maestro solo enseña para obtener más dinero. Y va a ajustar su mensaje y lo va a modificar de acuerdo a su propia avaricia. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que es la manera o una de las maneras como estos hombres vienen y como estos hombres actúan. Y meten e infiltran el falso evangelio. Van de casa en casa. Van viniendo y van abusando de las personas. Pero también dice el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Entonces, la tercera cosa que dice el apóstol Pablo a Tito es que él debe de venir y debe de reprender duramente a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que ellos hablen en la iglesia jamás. Y cuando, hermanos, se descubre el error, esto tiene que ser expuesto delante de la iglesia. Traerlo a la luz, poner en evidencia. Dice Pablo, repréndelos, dice. Repréndelos duramente. Es mostrar a todos su error. Es venir, hermanos, y cortar el error como cuando corta usted con un cuchillo un pedazo de carne. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina penetra rápidamente, muy rápidamente. Pero los líderes de la iglesia deben de venir y deben de cortar con fuerza, irresistible y penetrante, con el propósito de remediar la situación. Hermano, porque si nosotros lo dejamos crecer, mucha pérdida va a haber para el cuerpo de Cristo. Y la gloria de Cristo no va a ser exaltada. De una manera, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a Tito, hermanos, es que él venga y lleve a cabo la disciplina dentro de la iglesia. Lo mirábamos hace un rato, Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Y él lo pone en esta forma. Mira por favor, capítulo 3, versículo 10 de Tito. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Es la misma palabra, el mismo proceso que se lleva en Mateo, es lo mismo que Pablo le está diciendo a Tito. Cuando veas que hay alguien que está causando división 1, 2 veces, repréndelo. Y en ese punto, hermanos,
no siempre, muchos dicen la disciplina es porque odias al hermano o es para que el hermano se vaya de la iglesia. No, la disciplina siempre se lleva a cabo en el contexto del amor. Siempre se lleva a cabo, hermanos, llevando al hermano para que él venga y reconozca su pecado, para que él se arrepienta de su pecado y pueda caminar en rectitud y conforme a la sana doctrina y a la fe que es en Cristo Jesús. No es para quitarlo del cuerpo, pero muchas veces se tiene que hacer de esa manera, por el corazón no arrepentido. Entonces, este proceso se lleva a cabo en todos los ámbitos de la iglesia. Si es un hermano que tiene un mes de convertido, si es un pastor que tiene 30 años en el ministerio. Mire lo que dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 5. 1 de Timoteo 5, 19. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, está hablando de los ancianos, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Fíjense, porque muchas veces, hermanos, cuando hay un pastor que ha venido y ha caído en un pecado, a veces la misma congregación trata de cubrir al pastor, que no salga a la luz el pecado. Pero dice el apóstol Pablo, Timoteo, si algún pastor, dice, viene y peca, debe de ser puesto delante de la congregación, como un ejemplo de que nadie está por encima de la santidad de Dios. ¿Sí se da cuenta usted de eso? O sea, nadie está por encima. No importa si es el pastor que tiene más años en la iglesia, el que fundó la congregación, o el que tiene 2 meses o un mes que llegó al ancianado. Si está en pecado, tiene que venir y tiene que rendir cuenta delante de la iglesia. Y eso aplica para todos. Nadie está de una manera exento de este proceso de disciplina dentro de la iglesia. Hay que tapar una y otra vez la boca, dice, y no dar oportunidad de hablar y evitarlo a todo costo. Y si no se arrepiente, repréndelo duramente. Y al final sácalo de la congregación. Así de simple. Así de simple, hermanos. Son palabras bastante directas y duras. Es lo que Dios ha hecho con su pueblo Israel en la antigüedad y es lo que Dios ha hecho con su iglesia en la actualidad. Aquellos que no son sanos en la fe y desvían al pueblo de Cristo tienen que ser cortados de raíz. Si no hay un corazón arrepentido. ¿Y cómo sabemos eso? Dice el apóstol Pablo, para que sean sanos en la fe. Pablo no buscaba que fueran destruidos. Pablo buscaba que fueran restaurados. Esa es la finalidad de todo esto, que sean sanos en la fe. Entonces, hermanos, siempre miramos aquí, ahora, regrese conmigo a Tito, por favor, Tito capítulo 1. Versículo 12, uno de sus propios profetas dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Fíjate, hermanos, es algo tremendo en todo esto, porque la iglesia de Cristo estaba en la isla de Creta y no era el mejor lugar para poder venir y para poder poner iglesias. De hecho, Creta era una ciudad tan mentirosa, si lo podemos poner de esa manera, que en un tiempo se llegó a usar una palabra que venía e identificaba a los cretenses. Y había un verbo para los cretenses, y era cratizar. Y eso significaba
ser una persona mentiroso. Imagínate que ellos tenían su propio verbo para que pudiera identificarlo a ellos como mentirosos. Ustedes recuerdan también cuando se utilizó para los corintios también, por ser una ciudad demasiado perversa. Y creo que la forma era como corintizar o algo así. Y, o sea, al hecho de venir y decir eso, estaba hablando de que eran personas muy perversas. Aquí en Creta, el reconocimiento de este lugar y las personas es que eran personas muy mentirosas. Demasiado mentirosas. Y eran personas que estaban dentro de la iglesia. Y dice Pablo, no solamente son mentirosos, pero son bestias, como animales salvajes, irracionales, glotones, personas que solamente estaban pensando en sus estómagos, pero no estaban buscando y contemplando la gloria de Dios. Y Tito tenía que venir y hacer un trabajo muy directo, hermanos, porque él tenía que enseñarle a ellos que todo esto no traía gloria a Dios. Era tremendo estar en una iglesia así, donde te encuentras con este tipo de personas, y no solo eso, pero también que eran respaldados por falsos maestros, vanos, mentirosos, engañadores, y que animaban al pueblo a venir y vivir de esa misma manera. Y Tito tenía que venir y Tito tenía que enseñar la sana doctrina en medio de un pueblo así. No iba a ser algo fácil. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a una forma. Y él tenía que corregir todo lo demás. ¿Recuerdan? Corregir lo que cuando los dentistas vienen y ponen los frenos. Y duelen y es doloroso. Y pasa tiempo para poder venir y hacer que la dentadura toda esté bien derechita y esté toda como en un arco perfecto, ¿no? Era difícil el trabajo de Tito, pero él lo tenía que hacer. Dice el versículo 14, y que no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todo esto, hermanos, era lo que tenía que venir y era lo que tenía que enseñar Tito. A que no vinieran y estos hombres no se fueran por mitos judaicos, no se fueran solamente por habladurías y por los mandamientos de los hombres. Habían cosas aquí que estaban incrustadas dentro del cuerpo de Cristo. El legalismo estaba muy latente en este tiempo. Y venían los mandamientos de los hombres, ¿para qué? Enseñándoles que ellos hicieran lo que ellos quisieran. Miren, hay un ejemplo de esto. Mateo capítulo 15, por favor. Mateo 15. Dice el versículo 9. Pues en vano, dice, me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, hermanos, la ley de Dios, nosotros miramos que Dios dio los 10 mandamientos como una ley para que el pueblo pudiera venir y los pudiera obedecer. Pero los maestros de la ley vinieron y convirtieron esos 10 mandamientos en más de 300 mandamientos. Había mandamientos para todo. Para cómo lavarse la mano, cómo sentarse cuando llegabas a un lugar. Para todo había mandamientos. Y dice Jesucristo, este pueblo, dice, en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre, mandamientos de hombre, que ellos venían y decían, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro. Y no era lo que Dios dijo, pero era lo que el hombre estaba inventando y lo hacía como si eso tuviera la misma autoridad de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan también, hermanos, allá en Colosenses capítulo 2. Si va conmigo, Colosenses 2, 18. Nadie los defraude de su premio deleitándose
en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, dice el apóstol Pablo. Estos hombres, dice, solamente están envanecidos en su mente carnal. Pero a la iglesia le dice, pero agarrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligadas, crecen con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no tomes, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, todos estos mandamientos que dan los falsos maestros, dice el apóstol Pablo, parecen que son religiosos y que dan un buen aspecto, pero dice, realmente no tienen ningún valor, no tienen nada sobre los apetitos de la carne. Yo no me pongo falda, perdón, dice alguien, yo no me pongo pantalón, pero ¿qué tal las faldas todas apretadas? Yo no me pinto el pelo, pero ¿qué tal tu boca maldiciendo en el trabajo? Y a la verdad venimos y las personas no, pues, hermano, ¿para qué? Yo no tomo ni una copita de vino, eso es pecado, pero ¿qué tal el adulterio que está cometiendo? Y miran, ponen cosas aquí que Dios ha dicho que uno puede venir y con acción de gracias puede participar, pero las cosas que realmente vienen y ofenden a Dios y quitan gloria a su nombre, en esas cosas no ponemos atención. Y es tremendo porque era lo que estos hombres estaban haciendo. Estaban eliminando la palabra de Dios para que la iglesia caminara en piedad, pero estaban poniendo lo que ellos querían que los hombres hicieran, no lo que Dios quería que ellos hicieran. Y dice Pablo, ten cuidado, dice, es preciso tapar la boca a estas personas. ¿Por qué? Regrese conmigo, por favor, a Tito capítulo 1 y vamos a estar mirando el versículo 15 y 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Dice el apóstol Pablo, para estas personas, dice, nada es puro. Para ellos todo, dice, está corrompido. Miran, hermanos, todo lo que estas personas hacen y su mente y su conciencia está afectado, ha sido profanado y no pueden evaluar lo que es correcto. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de saber lo que realmente es puro. Porque su corazón está ajeno a los mandamientos y a la voluntad de Dios para su vida. No hay nada bueno en ellos. Todos lo miran desde una perspectiva carnal, desde una perspectiva como animales irracionales, dice Judas. Y Judas también habla de una manera muy directa contra estos falsos maestros. Hermanos, pero nosotros hemos venido y hemos conocido el Evangelio. Hemos venido y hemos conocido a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y si decimos conocer a Cristo, caminamos como Él anduvo en esta tierra. Porque ellos, lo más terrible de todo esto, es que ellos dicen conocer a Cristo Jesús. Pero Cristo jamás los ha conocido. Eso es lo más terrible de toda la situación. Ellos dicen, yo conozco a Cristo, yo soy cristiano, yo soy líder, yo soy pastor. Pero Cristo dice, hey,
apártate de mí porque yo nunca te conocí. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que no conocen a Dios? Porque por sus hechos, por sus frutos, lo conocerán. No hay otra manera de cómo conocer a un verdadero hijo de Dios, si no es solamente a través del fruto de cada uno. Es lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan 2, 4. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Así o más directo el apóstol Juan. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, no camina de acuerdo a la palabra de Dios, dice, es mentiroso. Es algo, hermano, realmente que no se puede ocultar. El que es cristiano va a caminar conforme a la verdad, va a caminar conforme a la palabra de Dios. Dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. ¿Quieres conocer si un hombre realmente es fruto del Evangelio de Cristo para salvación? Mira su vida. Pasa tiempo con la persona. Mira cómo vive, mira cómo habla, mira cómo piensa, mira cómo es su vida en general. Y tú vas a poder llegar a un punto de decir, realmente este hombre es un hijo de Dios. Mira cómo ama su iglesia. Mira cómo ama a Cristo. Mira cómo ama la palabra de Cristo. Hermanos, Dios no nos ha dejado desprovistos. Dios nos ha permitido que podamos examinar el caminar de aquellos que están dentro de la congregación. De aquellos hermanos con los cuales nosotros vivimos cada día la vida cristiana. Y debemos de ser muy sabios y prudentes en la manera como nosotros nos dirigimos unos con otros cada día. ¿Por qué? Como conclusión, hermanos, mire conmigo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. 1 Timoteo 4. Por lo demás, hermanos, perdón, estoy en Tesalonicenses. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, pues es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Entonces, hermanos, nos dice aquí el apóstol Pablo, Satanás viene y engaña disfrazado como ángel de luz. Él viene y desvía, hermanos, a través de enseñanzas sutiles, agregando algo al Evangelio de Jesucristo. Y en los últimos días, estos van a proliferar más y más. ¿Y cuándo son los últimos días? Desde que Cristo vino para morir en la cruz del Calvario. Y estamos en esos días peligrosos.
Y los hombres han salido como el virus y se están propagando. Y nuevas cepas y nuevas maneras están tratando de pensar de cómo infiltrarse dentro del cuerpo de Cristo, de cómo infectar, de cómo dividir, de cómo desviar y de cómo destruir la obra de Jesucristo. Porque muchas iglesias se han totalmente diseminado, muchas iglesias han desaparecido, hermanos, a causa de la falsa doctrina y de hombres malvados y perversos. Pero Dios, hermanos, que es fiel y Dios que es justo, viene y nos permite que nosotros podamos ver la conducta de orgullo, de avaricia y de pecado que estos hombres presentan. Y el contenido de su mensaje, que siempre aparentemente parece ser bíblico, pero que lleva a cabo doctrinas perversas y malvadas para sus propios deseos, para sus propios apetitos. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos estar prontos para rechazar este tipo de enseñanzas y de falsos maestros. Todos nosotros estamos en el mismo camino. Todos nosotros estamos, hermanos, en esa misma senda donde los falsos maestros se van a levantar, dijo el apóstol Pablo, aún de en medio de nosotros. Y debemos de estar listos para proteger el rebaño que Jesucristo compró con su preciosa sangre. Que Dios nos proteja de los falsos maestros y nos purifique para caminar en santidad con la verdad de Dios, trayendo gloria a su nombre. Padre, te alabo porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres fiel a tu iglesia. Porque tú cuidas y proteges conforme, Señor, a tu voluntad a cada uno de tus hijos, Señor. Yo oro por esta congregación, Señor. Ayuda a mi hermano Jorge, Señor. A los líderes que están con él. A los hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianitos de esta congregación, Padre. Ayúdale, Señor, a venir y cada día, Señor, estar atentos, Señor, a la doctrina errónea, Señor. A los falsos, Señor, que muchas veces tratan de meter, Señor, el error, Padre, dentro de la iglesia. Guarda sus corazones y sus pensamientos, Padre. Para que, Señor, tú recibas toda gloria, honra y alabanza, Señor, a través de sus vidas. A través, Señor, de la adoración, Señor, que ellos traen cada momento de su vida delante de tu presencia, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque has preservado a este pueblo, Señor. Y, Señor, yo confío, Señor, que tú lo vas a seguir preservando y lo vas a hacer crecer, Señor, para la gloria de tu nombre, Rey. Gracias, Padre. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.